Y amén. Denle una alabanza fuerte a Jesús. Amén. Tome asiento. Me quedé un poco a oscuras aquí, pero bueno. Diga conmigo pacificadores. Usted ve ahí que hay, digamos que 4 puños, o 8 puños, o 4 manos. ¿Qué es un pacificador? Lo podemos entender de muchas maneras. La misma palabra lo enseña. Un pacificador es aquel que quiere la paz, que quiere el bien, que no es violento, que no quiere la guerra, que no quiere conflictos. Un pacificador es aquel que busca por todos los medios que haya un arreglo en paz, que haya un diálogo en paz. Y Dios busca pacificadores. Y lo voy a volver a leer. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un verdadero pacificador es un hijo de Dios. Un hombre y una mujer que no se violentan, que no generan violencia. Puede ser una violencia física, como ve ahí, pero también puede ser una violencia verbal. Hay personas que verbalmente son violentas, que cuando abren su boca golpean con sus palabras. Y eso no es ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios busca la paz, busca un acuerdo. El mismo Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario: perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo violentaron, lo golpearon, pero Él no procuró juicio de maldición. Yo le pregunto a usted, ¿cómo reacciona usted cuando alguien le hace algo malo? ¿Se violenta enseguida? ¿Enseguida sale el hombre viejo o la mujer vieja? ¿Enseguida resucita aquel que Jesús lo sepultó cuando fue bautizado? Recuerde y anote este pasaje. Los verdaderos pacificadores son los que son llamados hijos de Dios. Hombres y mujeres que se mantienen en la misma posición, no importando si los están violentando. Porque ahí es donde nos damos cuenta si el Espíritu Santo está operando en nuestras vidas. En estos días hablaba con alguien que tenemos el don de recibir el Espíritu Santo, el don de hablar en lenguas, pero dejar que el Espíritu Santo viva dentro del cuerpo cuando nos están violentando. Si somos personas como un cerillo de fósforo que cuando lo roza se enciende, déjeme decirle en esta mañana que le falta mucha oración y mucho ayuno. Porque no puede ser que al mínimo percance, a la mínima discusión, al mínimo roce, al mínimo comentario, me encienda. Un verdadero hijo de Dios es un pacificador. Diga conmigo, pacificador. Entonces, mire, este es un slide como que si usted mirara su carro. Yo que cuando usted se sienta en su carro, ahí está, ¿no? El odómetro, el medidor del aceite y todo lo que el tablero del carro indica para darle a usted advertencias de si el carro le falta aceite, le falta líquido de frenos, etcétera, etcétera. Esto es como si estuviera usted en el carro. Del lado izquierdo, mirándolo usted de frente, hay 3 palabras: suicidio, huida o negación. Cuando hablamos de suicidio, ¿por qué las personas se quieren suicidar?
porque no soportan el peso de lo que están cargando, así como Judas. Judas no se arrepintió, jamás se arrepintió. Judas no pudo soportar el peso de lo que había hecho. Cuando Jesús le dijo, haz lo que tengas que hacer, y cuando viene el huerto de Getsemaní le dice, con un beso entregas al maestro, ahí se dio cuenta de lo que había hecho. Pero ya era tarde. Ya no podía regresar, ya al maestro lo habían arrestado, ya estaba a punto para el sacrificio, ya devolvió las monedas, pero ya no podía retroceder. Por eso en esta mañana le explico, las palabras que salen de nuestra boca traen bendición o traen juicio. Las palabras que salen de nuestra boca traen bendición o traen juicio. Traen bendición para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, para mis yernos, para mis nueras, para mi segunda, tercera o cuarta generación. Pero también trae juicio en la misma magnitud. Hay personas que no piensan lo que salen de su boca y después que lo sueltan, eso trae juicio. Entonces pensar en el suicidio es no soportar la carga. Huir también, y ahora se lo voy a explicar bíblicamente, pero estoy sintetizando. Así que el suicidio no es aceptado en ninguna parte, y menos en la Biblia, porque el que puede quitar la vida solamente es Jesucristo. Huir, escuche bien, huir es de cobardes. Y en estos días hablando con alguien, voy a predicar un mensaje porque nunca he escuchado un predicador, según el libro de Apocalipsis, donde enfatiza los pecados. Sí, sabemos que tomar es pecado, sabemos que idolatría es pecado, sabemos que fornicación es pecado, pero ¿saben qué? Cobarde también es un pecado. Y es un pecado terrible. Entonces, huir es de cobardes. La gente huye a sus responsabilidades como pareja. Huye a sus responsabilidades como sacerdotes del hogar. Huyen a sus responsabilidades espirituales. Por eso usted convoca a la oración y son pocos los que vienen. Convoca al ayuno y son menos los que vienen. Porque huyen a sus responsabilidades espirituales. Pero cuando hay una necesidad, es ahí cuando quieren que Dios responda. Usted no tiene que orar porque tiene necesidad. Usted tiene que orar porque tiene una necesidad de buscar de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. La gente ora porque tiene necesidad. No, debemos de orar porque tenemos necesidad de buscar de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, suicidio no está en el vocabulario de Dios. Huir no está en el vocabulario de Dios. Y la negación. La negación es que yo no sé. No. Sabe, hermano, vivimos en un mundo donde hay tanta hipocresía que aún en la iglesia la queremos manifestar. Yo no fui, yo no lo hice, y es la negación. Nosotros tenemos que reconocer lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Entender delante de Dios que si estoy haciendo algo incorrecto, debo de rectificar y no ponerme en la negación. Y la negación es en el plan de víctima. Yo no fui, yo no lo hice, es conmigo. No. Eso no existe en el vocabulario de Dios. En el vocabulario de Dios existe la verdad, la rectitud. El reconocer, pequé, pero reconozco, Dios perdona, restaura, limpia, sana. Ahora, sobre el lado derecho, agresión, litigio
y asesinato. La respuesta para romper la paz. Muchas personas dicen, yo tengo la verdad. No, hermano, la verdad la tiene Jesucristo. Amén. Tienes tu verdad. Ves una parte del cuadro, pero Jesús ve todo el cuadro completo. Amén. Entonces, la agresión es algo que no edifica al cuerpo de Jesucristo. Agredir, discutir, señalar, eso no ayuda al cuerpo de Dios. Cuando los apóstoles, que se mencionan apóstoles porque caminaron con Jesucristo, y el Señor le habla a Saulo de Tarso y se convierte en Pablo, los apóstoles no querían al apóstol Pablo y discutían entre sí si era o no era un apóstol. Pero eso no estaba en determinación de los apóstoles, sino que Jesús ya lo había elegido como apóstol. Entonces lo mismo es en el trabajo, en la casa y en la iglesia. Cuando usted en el trabajo está protestando por el supervisor que tiene, está cometiendo un error. Porque en vez de calmar la situación, está haciendo que eso se agrave más. Está inflamando la rueda del infierno. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que orar unos por otros. Ese supervisor está ahí porque así Dios lo permitió. Y mientras esté ahí, es su deber orar por él. Otros se quejan por la familia que tienen. Disculpe, pero la familia que usted tiene fue la familia que usted eligió. El esposo y la esposa que usted tiene fue el que usted eligió. Y Dios dijo, está bien. Ahora, su deber es orar por su familia. Su deber es bendecir a su familia. La iglesia es igual. Si Dios te trajo a la iglesia y te puso en la iglesia, tu deber no es criticar a la iglesia, ni señalar a la iglesia, ni opinar mal de la iglesia, ni al liderazgo de la iglesia. Tu deber es orar y servir en la iglesia. Ese es tu deber. Porque si agredes, si empiezas a hacer litigio, que es discutir, ¿por qué se tiene que contratar un abogado e ir delante de un juez? Porque hay un litigio de propiedad, un litigio de bienes, una separación, etcétera. Hay un litigio y hay que llevarlo a la corte. Cuando tú vienes a la iglesia, tus problemas, mis problemas, quedan en el altar. Ahí es donde está el litigio. Ahí es donde Dios responde, pero no litigio entre nosotros. Porque eso no edifica el cuerpo de Cristo. Asesinato. Pastor, yo no he asesinado a nadie. Quizá no con las manos, pero sí con la lengua. Hay mucha gente que comete asesinatos terribles con la lengua. Por hablar cosas imprudentes. Por dejar usar la boca para cosas que no edifican. Destruyendo el testimonio y la reputación de una persona. ¿Usted sabía que aquí en Estados Unidos, cuando usted difama a una persona, usted puede ir a la cárcel? Escuche y aprendan esta mañana, no podemos hablar de nadie por un rumor. Y hay personas
que un rumor lo predican como una verdad y es una gran mentira. Y cuando tú hablas de un rumor a otra persona pensando que ese rumor es una verdad, te están metiendo en un problema legal que te pueden llevar a la corte y acusarte de difamación sobre esa persona. Y si esa persona corrobora que tú dijiste a otra persona, entonces te van a meter a la cárcel por difamación. No se puede hablar de nadie si no hubieran 2 o 3 testigos. Eso lo dice la Biblia. Oh, dale una alabanza a Jesús. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué los que están casados van y le dan queja a su madre de su esposa? Pero le dan queja a su madre de su esposa sin que su esposa esté presente o viceversa. ¿Por qué no lo dice delante? Porque probablemente muchas de las cosas que estás diciendo no es como las está diciendo. Pero ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando la aceptación de la mamá o del papá. Y eso se llama negación. Y en la iglesia se practica mucho eso. La negación. No reconocer que el que estoy equivocado soy yo. No reconocer que el que necesita el cambio soy yo. No reconocer que debo de cambiar ciertas cosas en mi vida para que Dios pueda dirigir mi vida. Amén. Entonces en el medio, usted lo ve ahí, dice pasar por alto, reconciliación, negociación, mediación, arbitraje, rendición de cuentas. Esas cosas las tiene que hacer un creyente. Un creyente tiene que pasar por alto ciertas cosas. Todo lo señalamos. Por decir un ejemplo, se pide mucho dinero en la iglesia. Por decir un ejemplo, no dejan que los niños estén corriendo. O por decir un ejemplo, ¿por qué no puedo participar en el altar? Hay cosas que sí se pueden dejar pasar por alto y hay cosas que no. Si nosotros no se pide dinero, entonces ¿cómo se paga esto? Si dejamos que los niños corran por todo el santuario, eso se vuelve un desorden. Y no podemos permitir que se use el altar, porque el altar es santo. Entonces hay cosas que sí se pueden dejar pasar y hay cosas que no se pueden dejar pasar. Pastor, ¿qué se puede dejar pasar? Muchas cosas. Por decir un ejemplo, no pudiste venir al culto. Ok, tuviste un contratiempo. Te atrasaste en el trabajo. Había tráfico, está bien. Solamente tómate la molestia de llamarle a tu líder, mandarle un mensaje. No voy a poder estar en el culto, o el pastor. Pero se entiende. No por eso te vas a condenar. Ahora, sí te vas a condenar si se te agarra la costumbre de faltar a la iglesia. Una costumbre también que a veces la practicamos y está muy mal es llegar tarde al servicio. Tengamos cuidado de no llegar tarde cuando suene la trompeta. Si llegamos temprano al trabajo, tenemos que llegar temprano a la iglesia. Porque tenemos que orar, tenemos que presentarnos delante de Dios. Hay cosas que sí se pueden dejar pasar por alto y hay cosas que no. Ejemplo, reconciliación. Hay personas que les encanta que les pidan perdón, pero no les gusta pedir perdón. Y nosotros tenemos que aprender a reconciliar. Y reconciliar no es decir, te perdono, pero tú me hiciste esto. Eso no es reconciliación. Eso es llegar a un acuerdo sin saber que estás acordando.
Es lo mismo que cuando Dios nos perdona. Dios lo perdona a usted y no le está recordando su pasado. Dios me perdona a mí y no está recordando el pasado. La reconciliación es, ok, doy vuelta a la página y me reconcilio. Amén. La negociación es que hacemos un trato. Hay una disculpa mutua. Hay un acuerdo mutuo. Mediación. Está Dios metido entre los hombres, tratando de hacer un pacto. Muchos de nosotros pensamos, ay, la iglesia. La iglesia, hermano, es la mediación del pacto para llegar al cielo. Nosotros pensamos que no es importante venir a la iglesia para llegar al cielo. Y la iglesia está como una mediación entre Dios y el hombre. Para que el hombre pueda entender, el ser humano pueda entender que necesita la salvación. Arbitraje. ¿Qué mejor árbitro que la palabra de Dios? La palabra de Dios, la Biblia, no tiene error. Quiere decir que nos hace como árbitro entre usted y yo y el mundo. Muchas personas se hieren, se molestan, se enojan, se van, discuten, pelean, porque dicen, no, es que la palabra, no, la palabra, hermano, no la podemos cambiar. Es decir, lo que nos dice la Biblia lo tenemos que aceptar y ponerlo por obra. Y rendición de cuentas. ¿Usted hace los taxes? ¿Verdad? Voy a hacer los taxes a ver cuánto me dan. Recuerde hacer los taxes espirituales, porque vamos a rendir cuenta un día delante de Dios de todo lo que salió de nuestra boca, de las acciones que hicimos con los demás, de los comentarios, de las palabras, de la queja, de la crítica, de la alabanza. Vamos a rendirle cuentas a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Respuestas y escapes. Las tres respuestas que se encuentran al lado izquierdo de la loma, resbaladizas, se llaman respuestas de escape. Las personas tienden a usar estas respuestas cuando están más interesadas en evitar un conflicto que en resolverlo. Y esta actitud es frecuente dentro de la iglesia porque muchos cristianos creen que todo conflicto es malo o peligroso. Entonces, mire, estas personas como piensan que los cristianos siempre tienen que estar de acuerdo o temen que el conflicto dañará inevitablemente las relaciones. En general, hace una de tres cosas para escapar del conflicto. Génesis, abra su Biblia, Génesis capítulo 16, del verso 1 al verso 6. Mire lo que dice. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí que tu siervo está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Ahí hay un conflicto. No tenían hijos y a Sarai le pareció darle a Abraham su criada, su sierva, como esposa o como concubina para que tuvieran descendencia.
Y después que pasó eso, entonces la criada, la sierva, se enorgullece y mira con desprecio a su señora. A veces nosotros miramos con desprecio a la gente. A veces nosotros, que hemos recibido el Evangelio de Jesucristo, no entendemos la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, como para ponernos en una posición de mirar con desprecio a alguien más. Déjeme decirle algo. La iglesia se va a llenar de personas que no conocen el Evangelio y que van a conocer el Evangelio y se van a arrepentir y se van a convertir. Pero cuando una persona entra a la iglesia por primera, segunda, tercera o cuarta vez, no es pentecostal. Es una persona que viene buscando a Dios y que usted y yo lo debemos de mirar con los ojos de Dios y no como los ojos de la sierva que miraba con desprecio a su señora porque había quedado encinta. No, hermano, aprendan esta mañana y entienda que de la misma manera que Dios lo perdonó a usted, quiere perdonar al que entra por las puertas de la iglesia y que los tiene que mirar con ojos de misericordia. Amén. Amén. Tuvieron un problema y la egipcia quería salir huyendo. Es decir, Sarai ya no la quería. Pero ¿de quién fue la decisión? ¿Quién fue el que le sugirió a su esposo? ¿Quién fue el que tomó la decisión y le dijo a Abraham? No fue Abraham. ¿Quién fue que tentó a Adán en el huerto? ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros nos metemos en conflictos y después viene la negación. Entonces mire el próximo slide. Negación. ¿Qué es negación? Negación. Una forma de escapar del conflicto es hacer de cuenta que no existe. O si no podemos negar que existía el problema, simplemente rehusamos hacer lo que debe de hacerse para resolver el conflicto adecuadamente. Esta respuesta trae solo alivio temporal y normalmente empeoran las cosas. Eso es negación. Por decir, si tiene problemas en el trabajo, ¿por qué no pide una audiencia? ¿Por qué no habla con la persona? ¿Qué beneficio trae alimentar algo que se puede solucionar? Si tiene problemas en su hogar, busque ayuda. Hay personas que quieren curarse sin tomar la medicina. Curarse con remedios caseros. A veces los remedios caseros no son suficientes. Cuando tienes una infección, no te va a curar un té de limón. Te tienen que aplicar tetraciclina. Te tienen que aplicar un antibiótico poderoso para que corte la infección. Por eso yo tengo que venir a la iglesia cuando estoy enfermo para que Dios me sane. Y a través de su Espíritu Santo quite la infección espiritual que hay en mi alma. A veces las personas están enfermas en el alma, no en el cuerpo, pero en el alma. Y entonces la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la pregunta en esta mañana, ¿qué es lo que habla mi boca? Porque mi boca Dios me la dio para bendecir a Jehová, para bendecir las maravillas del Señor, para darle gloria, honra y alabanza en la mañana, para bendecir a mi hermano, para bendecir a mi hermana, para bendecir a mi ciudad, para bendecir a mi nación, para bendecir a Israel, para bendecir a Centroamérica, para bendecir a Sudamérica, para orar por la viuda, para orar por el enfermo, para orar por los que están en la cárcel, para bendecir al que no tiene. Para eso Dios me dio la boca. Entonces, lo que siembras es lo que cosechas.
Si tú dices que tu familia no va a estar en la iglesia, no va a estar. Pero si tú dices mi familia va a estar en la iglesia, porque yo lo declaro con mi boca y yo sé que mi Redentor existe y vive. Mi familia va a estar, porque Él va a tomar la palabra. Pero no un día, ni dos, siempre. Amén. Fruto espiritual. Huida. Así que está generalmente en una forma dañina de tratar un conflicto. ¿Conoce personas así? Mire, Génesis 16, del verso 8 en adelante. Y le dijo a Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte, nadie lo quiere leer, ¿verdad? Y ponte sumisa bajo su mano. Salió huyendo. Pero el ángel se le aparece y le dice, ¿de dónde vienes? Vengo huyendo de mi señora. No, le dice, vuélvete y ponte sumisa bajo su mano. ¿Sabe, hermano? Nosotros los seres humanos tenemos serios conflictos para estar bajo la mano de alguien. Tenemos serios conflictos para obedecer en la iglesia. Yo no voy a hacer lo que usted me dice. Yo lo voy a hacer a mi manera. Yo vengo cuando yo pueda. Yo no puedo llegar temprano. Y así, tenemos serios conflictos. Por eso empecé con el texto de que los verdaderos hijos de Dios son pacificadores. Quiere decir que los hijos de Dios se someten. No es que el Hijo de Dios le van a decir, vaya aquí. No. Entiendan esta mañana, someterse significa que todos tenemos que hacer la voluntad de Dios. Que si yo puedo vivir en santidad, usted tiene que vivir en santidad. Que si yo puedo ofrendar, usted también tiene que ofrendar. Que si yo puedo servir, usted también tiene que servir. Hay personas, por decir un ejemplo, y no es pero tengo que dar el ejemplo. Muchos de nosotros vinimos ayer a las 6 de la mañana y nos fuimos hasta que se terminó todo lo que había que hacer. Entonces, si uno lo podemos hacer, usted también lo puede hacer. Si unos dejaron de trabajar para servir ese día, usted también lo puede hacer. Y eso significa estar bajo la mano de tu señora. No estamos bajo la mano del pastor, estamos bajo la mano del pastor de pastores, que es el Señor Jesucristo. ¿Me explico? Eso fue lo que el ángel le dijo a Agar. Ve, vuélvete y ponte bajo la mano de tu señora. Porque ella pensó, ahora yo estoy embarazada de Abraham, ahora yo voy a tener privilegios, ahora yo voy a ser la señora. No, la señora seguía siendo Saraí. Simplemente Saraí pensó que si concebía un hijo de Abraham, pues iban a tener descendencia, pero eso no estaba en el plan de Dios. Y hay muchas cosas que nosotros pensamos que no están en el plan de Dios, sino en el plan del ser humano. Y antes de tomar una decisión, antes de soltar la palabra, yo debo de llevar todo en oración a Dios, si es la voluntad de Dios. Hermano, a veces estamos controlados más por la voluntad de la carne que por la voluntad de Dios. Y le voy a explicar por qué. Porque la voluntad de la carne se equivoca, pero la voluntad de Dios es perfecta. Dios no tiene margen de error, ni siquiera un 1%. El hombre sí se equivoca. Se equivocó Saraí pensando que esa decisión les iba a favorecer. Se equivocó tanto que hasta el día de hoy nos está perjudicando. Porque el problema que hay entre Israel y Palestina viene desde ahí. Desde haber concebido con una egipcia un hijo que Dios en ningún momento lo pidió. Y ese conflicto es hasta el día de hoy y hasta que Jesucristo levante su iglesia.
Entonces, nos metemos en problemas, nos metemos en discusiones, queremos divorciarnos, queremos dejar el trabajo y queremos salir de la iglesia culpando a las personas cuando el único culpable eres tú por lo que dijiste, por lo que hiciste y por cómo actuaste. Y eso se llama negación. Buscando culpar a otro cuando el culpable es uno. Los padres critican a los hijos por su comportamiento, pero los padres no reconocen que mientras tuvieron el tiempo de criarlos, no los criaron de la manera que deberían haberlos criado. Los padres se culpan porque no tienen dinero, pero cuando tuvieron dinero no supieron ahorrarlo. Y así sucesivamente. Culpamos a la iglesia por los conflictos personales que tenemos, culpamos al gobierno por los conflictos personales que tenemos, hasta no reconocer que quizá el culpable es uno. ¿Amén? Agresión. Agresión. Algunas personas tratan de vencer al oponente usando diversas formas de fuerza o intimidación con ataques verbales, incluyendo el chisme o la calumnia, violencia física o esfuerzo para dañar a una persona financieramente o profesionalmente. Abra su Biblia en Hechos, el tiempo avanza. Hechos capítulo 6 y mire lo que dice. Aleluya. Hechos capítulo 6. ¿Vamos ahí? Mire lo que dice el verso 8 en adelante. Dice así. Capítulo 6, verso 8 en adelante. Mire lo que dice. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué viniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lecho, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Sí? Ay, estoy leyendo el capítulo 5. Gracias por la corrección. Otra vez, 6, 8 al 15. No, capítulo 6, versículo 8 al 15. Me equivoqué yo. I'm sorry. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y arrebataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir, ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.
Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahí vemos, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, pero había unos que no creían a lo que Esteban traía y tenía. Entonces compraron para difamarlo. Pero cuando Dios está contigo, no importa lo que el hombre haga. Esta obra, el Evangelio de Jesucristo, el diablo se ha querido interponer hace 2000 años, pero el Evangelio se sigue predicando. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el Evangelio no es de los hombres, el Evangelio es de Jesucristo. Y las almas son de Jesucristo. Entonces él dice, todas las almas son mías y el alma que pecare, esa morirá. Denle una alabanza fuerte a Jesús. Santo. Los roles y los procesos. ¿Sabe? La vida espiritual es de procesos. Está bien que cuando uno se convierte, pues uno no sabe, tiene que aprender. Pero a medida que pasa el tiempo yo tengo que crecer. Si sigo siendo la misma persona, entonces hay algo que está mal. Hay personas que quieren crecer sin dar nada a cambio. Eso es como un mensaje que tengo ahí, das diezmos o propinas. Yo no sé si usted está acostumbrado a dejar propinas cuando va a un restaurante. Pero cuando usted le deja al mesero $2, el mesero está diciendo, ¿sabe qué? No vuelva nunca más aquí. ¿Cuál es el trabajo del mesero? Se supone que un mesero no lo puede interrumpir más de 5 veces en un almuerzo o en una cena. El mesero está pendiente de que lo que está tomando esté al nivel. Si se le cayó la servilleta, le trae otra. Si necesita algo. Ese es el trabajo de un verdadero mesero. Cuando un verdadero mesero hace su trabajo, compromete al cliente a dejarle una propina. Es más, si no dejas una buena propina, te sientes mal. Porque, vaya, este hombre, esta mujer me atendió bien y yo le voy a dejar $1. Y a veces somos así en la iglesia. El Señor nos da buen alimento y lo que dejamos son propinas. Entonces el proceso de crecer es que, ok, yo recién me convierto, no sé nada del Evangelio, ni siquiera sé orar, ni siquiera sé dónde está Génesis, está bien, pero tengo un proceso que a medida que me estoy congregando y estoy escuchando, debo de cambiar. Pero si sigo igual, no es la culpa de la iglesia o del pastor. Tengo que ir rápido. Esto lo saqué de una compañía secular. Mire las responsabilidades y los roles de una compañía. Mire lo que dice. Espero que lo alcance a ver. Los roles. Representante de la institución. Proveer servicios y ayuda. Parte de un equipo de trabajo en la institución. Líder en el cambio hacia un servicio de excelencia. Una compañía secular piensa así. Reforzar el servicio de excelencia, apoderarnos para ayudar y resolver al cliente, proactivamente hacerse disponible al cliente, lograr experiencias inolvidables, mejorar continuamente la calidad del servicio. ¿Cómo personas que quizás no tienen a Dios en sus vidas están pensando en el servicio al prójimo? Cuando las compañías piensan así, es que tienen éxito. Si trabajan en llamadas telefónicas, ellos procuran tenerlo el mínimo de tiempo en el teléfono, porque sabe que el cliente se va a irritar. Cuando hay un servicio de reclamos, ellos tratan de satisfacer
al cliente. Porque saben que si el cliente está satisfecho, lo va a recomendar. A veces una iglesia no crece porque los mismos miembros de la iglesia hablan mal de su iglesia. En vez de hablar bien, hablan mal. Uy, el pastor, uy, no. Cuidado, hermano. Porque quizá no seas juzgado ahora, pero en el día del juicio serás juzgado por lo que dijiste de tu iglesia y de tu pastor o de las familias de la iglesia. No hay nada que salga de tu boca que un día no vaya a ser juzgado. ¿Por qué las compañías crecen? Porque se ocupan en el servicio. A veces nosotros queremos solamente que nos den servicio, pero no queremos servir. Yo quiero ir a la iglesia y que me prediquen un buen mensaje. Yo quiero ir a la iglesia y que me bendigan. Yo quiero ir a la iglesia. No, también preocúpate por dar un servicio a tu iglesia. Tu iglesia te necesita para servir, tu iglesia te necesita para orar, tu iglesia te necesita para participar, tu iglesia te necesita para que te involucres, tu iglesia te necesita verte en la oración, en el ayuno, en la vigilia, tu iglesia necesita verte haciendo pupusas y vendiendo pupusas, tu iglesia necesita verte en la ofrenda, en el diezmo, tu iglesia necesita verte ahí como un soldado y decir, aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras, no solamente para que me sirvan. Oh, hermano, si va a alabar a Dios, alábele. Dos, responsabilidad, diga responsabilidad. ¿Estás dispuesto a ayudar y a prestar el servicio rápidamente? La atención y rapidez con que son atendidos los pedidos, las preguntas, las reclamaciones y las quejas de los clientes. Hermanos, a veces es verdad que hay clientes a clientes, ¿no? Y podríamos decir que hay de creyentes a creyentes. Hay clientes a cliente, hay creyentes a creyente. Un cliente insatisfecho tiene todo el derecho de reclamar. Pagó por un servicio y el servicio no está bien. Ok, el cliente va, pero va de una manera correcta. ¿Sabe qué? Yo pagué por esto y no, disculpe, vamos a ver cómo lo solucionamos. Yo todavía tengo en el carro que me hacen el servicio. Ya pasó el periodo de tengo que hacer el servicio y tengo que pagar. Pero resulta que yo llegué, hermano, hace ya como un mes o más. Y bueno, yo fui con el representante, me atendieron, me dieron el papel. Y entré a las 12 o a la 1 y eran las 5 de la tarde y todavía no me habían atendido. Entonces yo empecé a observar. Y yo vi que el que me atendió a mí, me estaban dejando atrás a mí y hacían pasar a otros. Dije yo, tranquilo. Entonces viene alguien y digo, necesito hablar con el manager. Oh, sí. Aquella es su oficina. Toco la puerta. Digo, buenas tardes. Mi nombre es fulano de tal. Aquí está mi recibo. Mire la hora. A la 1. Y mire qué hora es. Uy, dice, usted hace 4 horas que está aquí. ¿Y por qué tanto tiempo? Eso mismo me pregunto yo, le digo. Dice, disculpe, mire, ya voy a hacer pasar a su carro y no se preocupe, usted no va a tener que pagar nada. Bueno, tuve que esperar 4 horas, pero me hicieron el servicio gratis. Pero yo no fui enojado ni molesto, solamente me di cuenta que algo estaba pasando porque está bien, lo tienen a uno esperando 2 horas, a lo sumo 3 cuando está muy ocupado, pero yo tengo 4 horas esperando ahí. Entonces, los reclamos se tienen que hacer con respeto y hay creyentes a creyentes también. Hay muchos creyentes que reclaman en la iglesia y piden, pero ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo son nuestras expresiones? ¿Cómo es nuestro vocabulario? ¿Cómo es cuando hablamos? ¿Hablamos desde la exigencia o hablamos desde el reconocimiento? Esas son cosas que tenemos que analizar. Entonces vienen los frutos del Espíritu, que son 9, pero yo aquí puse 12. Benignidad, gozo, bondad, templanza, perseverancia, mansedumbre, castidad, caridad, paz, paciencia, modestia. Son 9, ahora vienen. Pero también nosotros tenemos que tener caridad,
Es cuando le estaba hablando del mesero. Usted sabe que un mesero no gana. La hora de un mesero le pagan mucho menos que el salario mínimo. El mesero gana en el tip. Como el mesero atienda, es como le va a dejar el tip. Y a veces, yo no sé si usted lo ha visto, y me da pena decir esto, porque toca a mi comunidad hispana, latina. A veces usted va a un restaurante y son como 15 de familia, con niños y todo. Y ahí anda el mesero recogiendo vasos, llevando vasos, trayendo. Y lo tienen, pero bien acarreado al mesero. Y cuando se van, dejan $3 de tip. Es triste eso. Después que atendió, sirvió, llevó, trajo vasos, llevó platos, trajo platos, puso jugo, puso soda. Dejarle $3, que eran como 10 adultos. Es triste. Por eso muchos restaurantes, dependiendo de lo que gastes, ya el tip incluido. ¿Por qué hacen eso? Porque tienen la experiencia que la gente no deja tip. Amén. Usted se ríe, pero es verdad. Denle una alabanza a Jesús. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre. Eso está en Gálatas 5:22 al 23. ¿Cómo crecer, hermano? ¿Cómo crecer? ¿Cómo vamos a crecer como iglesia? Dando frutos, hermano. Frutos. Y poniendo a trabajar los dones. Los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, de milagro, profecía, discernimiento de espíritu, diversidad de lengua, interpretación de lengua. Todo miembro tiene que estar comprometido con el mensaje, comprometido con el evangelio. Amén. Cuando usted mire esto, hermano, mire quién fue a la cruz por usted y por mí. Él fue a la cruz. Él pagó el precio. Él perdonó nuestros pecados. Y como tal, nosotros tenemos que estar agradecidos sirviéndole. Póngase de pie en esta mañana. Dele una alabanza fuerte a Jesús.